Bienvenida Andrea a este encuentro donde vamos a charlar un poquito sobre Niña Mamá, la película que dirigiste y que está participando en esta instancia en la sección competencia del Festival Tandil Cine 2021. ¿Cómo estás? Muy bien nada, contenta que la peli siga circulando. Obviamente que si hubiese sido presencial sería hermoso poder compartir en la sala, pero bueno, estos intentos de intercambio siempre están buenos. El gran anhelo, encontrarse de vuelta. Bueno, para arrancar te quería hacer una pregunta, así que es medio disparadora, pero que también es interesante, que tiene que ver con qué fue lo que motivó a hacer esta película. Ujú. Bueno, yo cuento que surge de varios lados esta peli, no es que hay una idea cerrada en sí misma al inicio del proceso, sino que creo que justamente es un proceso de las películas que he realizado anteriormente, de mi vida personal, de lo que veo en el contexto también, ¿no? De cuál es la necesidad, creo que empieza de cuál es la película, ¿no? Que voy a encarar yo como directora, pero también junto con el equipo. Y ahí se fueron dando una serie de ideas, sensaciones, intuiciones que hacen niña mamá. Yo creo que, lo más fuerte, el empuje más fuerte fue el proceso de Pibe Chorro, mi documental anterior, que en esa película, bueno, para mí es una película hermana niña mamá porque habla también de las juventudes, de las adolescencias, de sectores populares y de todas las violencias que atraviesan los cuerpos, ¿no? Y los cuerpos de la pobreza. No es que yo quería hacer un embarazo, una película sobre embarazo en la adolescencia, sino que eso es lo que apareció cuando empiezo a indagar desde este lugar, ¿no? Desde las juventudes, desde las pibas, de los sectores populares. Eh, Obviamente también la apertura que nos ha hecho, nos sigue haciendo el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, transfeminista, ¿no? En nuestra mirada, en nuestra profesión, o en mí, digo, hablo en personal. Entonces todos esos temas del cuerpo de las mujeres, de los cuerpos gestantes, de la lucha por nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, no solo la lucha por la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que, bueno, finalmente hemos conseguido, sino todo lo que, digamos, se esconde, ¿no? Esa puntita del iceberg, creo que es la película, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso de escritura del guión? ¿Ustedes ya tenían estructurado algo o con estos disparadores fueron construyendo? Ujú. Mira, no, se fue construyendo el guión. Al ser también una película documental, lo que es muy difícil poder explicar, ¿no? La película que vas como procesando y creando. Entonces, fueron decisiones que fueron como marcando el camino. En principio, bueno, esto que te contaba de eh, la adolescencia, las adolescencias, las mujeres, eh, qué pasa ahí, las violencias, y cuando aparece el embarazo en la adolescencia, el embarazo no intencional en la adolescencia, una gran decisión, gran digo porque nos marcó también, ¿no? El que iba a hacer la película fue para mí decidir que sea dentro de la salud pública, dentro de los hospitales públicos y no ir, ¿no? Como a las casas de las chicas o a otros lugares de socialización, ¿no? Para mí era importante ya que estaba en discusión que la decisión sobre nuestros cuerpos también era una cuestión de salud pública, y ahí esta gran distancia, ¿no? De clases sociales también, ¿no? Que se ha puesto de manifiesto públicamente en varias instancias del debate y de la construcción simbólica de por qué necesitábamos esta ley, por qué necesitamos que se siga militando, ¿no? También y aplicando, es justamente que la salud pública debe garantizar esto, ¿no? Fuera de la clandestinidad, porque son las pibas
las mujeres más pobres las que están siempre en mayores riesgos. Entonces, cuando decidimos eso, que sea en hospitales públicos, ahí empieza, digamos, esta escritura de guión que es ir a conocer equipos de salud, cómo se trabaja, lograr contactos, lazos, poder participar de manera, digamos, desde la observación en diferentes consultorios, ¿no? Entonces ahí es cuando esa observación va tomando forma en un posible guión que es el que se presenta para conseguir los fondos. Luego hay otras instancias de guión que son dentro del rodaje, en donde vamos tomando decisiones de, bueno, cómo filmar, qué filmar, cuándo dejar de filmar, ¿no? Eso también son decisiones, creo, del guión. Y obviamente el montaje es esa última reflexión final, ¿no? De cuál es la película, con todo ese material que hemos registrado. Era muy potente lo que pasaba con las chicas, ¿no? Con las protagonistas, salirnos de sus caras, de sus relatos para hacer, no sé, momentos más observacionales del espacio, como los pasillos, que también eran imágenes muy fuertes y contaban mucho, ¿no? Pasillos atiborrados de personas esperando un turno. También habla, ¿no? De la salud pública. Pero bueno, eso nos sentíamos con Loli, la montajista, Loli Moriconi, que eso nos eh, justamente nos separaba de lo más importante que eran las voces de ellas. Entonces ahí en el montaje, en ese trabajo conjunto que hicimos con Loli fue decir, bueno, esta es esta película, no es esta intimidad, es estar cerca, es escucharlas a ellas, que es lo más complejo, potente, reflexivo, interpelador que, que encontramos en esta película. Sí, y se siente, es súper intenso verlo. Y también, particularmente por la cercanía que te produce con ellas y por la naturalidad también con la que ellas se mueven y están, digamos, enfrente a la cámara. ¿Cómo hicieron para abordar esa interacción con las pibas y que la cámara no sea un obstáculo a la hora de expresarse? Esa es como la gran pregunta, siempre aparece porque es fuerte, ¿no? Y es todo lo contrario, porque por un lado está esa sensación de que parece que la cámara no está, y en realidad trabajamos todo lo contrario, que es, bueno, está la cámara, tiene que haber un consentimiento, no puede haber una cámara oculta, está prohibido porque para mí, bueno, y para el equipo, ¿no? Fueron instancias de mucha reflexión, cómo filmar de manera cuidada, respetuosa, en marcos de consentimiento y autonomía para con ellas, porque no queríamos que la película sea una violencia más en sus vidas, ¿no? Eso es como realmente un lugar de privilegio y de poder, ¿no? Estar con un dispositivo cinematográfico que son las personas, que son los equipos y también es la construcción de discurso, ¿no? Entonces, todo eso metido en un lugar, bueno, requería mucho más para mí compromiso y sensibilidad de pensar cómo hacerlo y no pisar palitos, ¿no? En esa ansiedad de querer que la peli sea, porque me parecía que era una película necesaria o así la sentíamos. En esa ansiedad, bueno, hay una reflexión estética también y política, y yo siempre le agrego sensible, que tiene que ver con eso, que la película solo iba a ser posible en la medida que ellas quieran, ¿no? Y que no había que insistir, no había que... Eh, tenía que ser lo más mancomunadamente posible, ¿no? Entonces, cuando ellas decían que sí, eso fluía, digamos, fluía, y si decían que no, nos retirábamos del consultorio o no ingresábamos a la sala de maternidad. Entonces, o la sala de internación. Eh, entonces, la verdad es que fue mucho más sencillo de, de todos los miedos y prejuicios que teníamos, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver con
eh, concebir también que las personas son sujetos de derecho y que ellas también tienen derecho a poder decir, sí quiero participar y voy a decir esto y esto es mi voz en este mundo, ¿no? Esta es mi vida, esto es lo que quiero contar. Ahí ya me parece que es un cambio de mirada, ¿no? Que no es desde el paternalismo de, ay, pobrecitas, bueno, está bien que digan esto, ¿no? Es, bueno, vamos juntas, sostienen eso, digamos, tienen una potencia cada uno de sus relatos. Eh, no sé, me parece que hay algo ahí que es súper interesante para pensar el quehacer cinematográfico y documental también, ¿no? Eh, que es pensar que es algo que estamos haciendo de manera conjunta. Y desde nuestro lado es poder, siempre intentamos ser lo más sinceros posibles, ¿no? De no estar como tergiversando la información, no estar ocultando información, estar contando todo lo que íbamos filmando, que es una peli en proceso. Y después la posibilidad de que ellas, aunque digan que sí en ese primer encuentro, después se llevaban nuestro contacto, si lo pensaban y querían decir que no posterior, podían hacerlo. Y finalmente cuando la peli está hecha, ¿no? Ese primer armado final, no es un primer armado, el armado final de la película, eh, que ellas puedan verlo, ¿no? Y ahí efectivamente ver cuál es la película, porque una cosa es lo que yo puedo contar al inicio de un proceso o en el medio de un proceso y otra cosa es esa película final. Bueno, en esa película final se ven representadas, sienten que su voz eh, fue respetada, escuchada, puesta sin cortar, ¿no? Hicimos también un trabajo con estos cierro muy cuidadoso en todas las etapas. No era que había que armar frases con su relato, sino intentar mantener en cápsulas, abrazando esos momentos para mí más de paradigmas, ¿no? Creo que cada una de ellas, al revés, ¿no? Nos enseña a pensar y a ver la problemática del embarazo no intencional en la adolescencia, de las interrupciones de embarazo, pero también, creo yo, del patriarcado, ¿no? Sobre los cuerpos de las mujeres y cuerpos gestantes. Y ellas vieron la peli y dijeron que sí. Y después, bueno, en la medida que pueden van acompañando, ponen también su voz en los debates posteriores y la verdad es que es algo sorprendente porque están ahí. Y una cosita más, perdón, hablo mucho, es que no hay ninguna pregunta ni nada hecha para la película, sino que es lo que pasa en esos equipos que elegimos filmar, es lo que hacen todos los días, ¿no? En este intento de llevar adelante una atención de salud un poquito más cercana, un poquito más respetuosa. Obviamente en la puerta de al lado habían situaciones de mayor violencia explícita, ¿no? De lo que es obviamente la violencia obstétrica y otras violencias que circulan en los hospitales. Sí, sobre eso te iba a preguntar, porque también el equipo que las atiende se nota que tiene una línea que queda clara y que va en este sentido del cuidado de las pibas, de ofrecer las opciones, de ser claras, de escuchar, cómo fue el vínculo con las instituciones, porque Ujú. te podés encontrar con un montón de cosas también ahí. Sí, y nos encontramos con un montón de cosas y en ese mismo camino, ¿no? De quienes decían no y cerraban la puerta, bueno, ahí no era la película, ¿no? Porque me parece que para mí lo más importante no era denunciar algo como que ya lo sabemos, ¿no? Entre comillas, porque siempre se puede encontrar más, digamos, con la herramienta del cine y del arte y la expresión. Eh, pero sí me parecía que el lugar de la peli, con estos parámetros y con este marco, ¿no? De pensar el por qué, teníamos que ir con equipos aliados, ¿no? Con mujeres, la mayoría también mujeres, la verdad, nos encontramos en estos equipos de salud, que en su mayoría son también del trabajo social, del servicio social,
había, obviamente en el camino hemos encontrado médicas también y psicólogas, todo, ¿no? Aferradas a la necesidad de transformar, ¿no? De transformarlo todo. Me parece que eso fue como muy necesario para la peli. O sea, si queríamos poder conocer a las jóvenes, bueno, tenía que ser en esos marcos de cuidado, de la posibilidad de que su palabra esté y aflore, que no sea el reto, que ellas vieron que en alguno de los testimonios aparece el, bueno, me retaron, ¿no? La peli no quería denunciar esos retos, sino escucharlas a ellas, aunque sí es una denuncia de todo eso porque es posible otra atención en la salud. Es posible, requiere obviamente también transformar esas estructuras jerárquicas, patriarcales, machistas, todo, ¿no? De violencias. Eh, y después me parece que hay algo interesante de los equipos que participaron en la peli y después cómo hemos durante la pandemia mostrado la película en diferentes actividades especiales, muchas de profesionales, no solo de la salud, han invitado a la peli en diferentes, de trabajadores del Estado, judiciales, no sé, como para repensar las prácticas en general. Es que también muchas personas devolvieron, ¿no? Después de ver la peli, que también hay mucho para modificar en esa atención un poco más amorosa, ¿no? Plantadas desde otro lugar. Entonces también eso me parece interesante como eh, algo que parece, claro, en contraposición a un imaginario de violencia obstétrica, imaginario real, digamos, material, de violencia obstétrica, cuando aparece la posibilidad de preguntar cómo estás, cómo te imaginas, qué necesitas, parece que ya está todo, ¿no? Ya bueno. Y no, y ahí hay un montón de capas también para qué palabras se usan, cómo es esa relación de los cuerpos en ese espacio con un escritorio en el medio, nos podemos abrazar, ¿no? ¿Cómo te contengo? Te estoy dando información, pero esa información es lo que ahora necesitas, o es como esta vorágine de sí, por ahí es la última vez que te veo y necesito que te lleves, que podés abortar de manera segura y podés tocar esta puerta, ¿no? O sea, hay como hay un montón de cosas que pasan desde el otro lado, ¿no? Del plano, que es re interesante escuchar cuando abren también ahí sus corazones y pueden hacer una autocrítica. Nada, me parece que es hermoso que eso suceda y que la película pueda aportar a eso, ¿no? Que es justamente que haya mayor acceso a nuestros derechos y pelear por los que no se están cumpliendo. Sí, es real que también la vara está muy baja en ese sentido. A mí, al menos ponele, me pasaba que, digo, la película fue realizada en un contexto en el que todavía el aborto no estaba despenalizado y ya era una sensación de alivio saber que había profesionales que lo estaban ofreciendo, digamos, a pesar de todo, que se estaban jugando, incluso que se estaban jugando enfrente o detrás, pero igual, siendo escuchadas por una cámara, a ofrecer esa posibilidad a menores que están en esa situación, que también es todo, que no es un detalle que sean menores de edad tampoco, es un montón todo. Uh-huh. Eh, y te iba a preguntar si sentís que después de la despenalización la película se resignificó mucho o si todavía falta y la situación sigue siendo un poco la misma. No pasó mucho tiempo, obviamente, pero bueno, las dinámicas van cambiando y hoy ya debería ser lo natural que una profesional en un hospital público, un profesional, te explique las opciones. ¿Qué sentís que pasó después de eso con la película? Bueno, siento que tiene mucha vigencia eh, y ahí es donde me parece que está bueno pensar el cine más allá de los contextos, porque filmamos durante el 2018, ¿no? Y podríamos haber también salido enérgicamente y con mucho amor y pasión a registrar la lucha en las calles, ¿no? Eh, pero ahí que nos pasó con las otras películas que producimos y que dirigí, que producimos dentro de Pensar con las Manos, que es nuestra productora, como que intentamos siempre
esa relación con el contexto y con la urgencia, que no sea como la pulsión de la película, sino que podamos como pensar de manera más estructural, ¿no? Bueno, ¿dónde hay algo que no va a modificarse? ¿Dónde hay algo que no va a modificarse? Y yo creo que ahí la peli Niña Mamá lo que abraza es la lucha por los derechos humanos, ¿no? Que las pibas, las de ahí, de ese momento, las mismas que ahora tienen 3 años más, o las que hoy tienen 13, 14, 15, están pasando por las mismas problemáticas sociales, ¿no? Que tiene que ver con esa falta de garantía de sus derechos, como jóvenes, adolescentes, niñas, niños, eh, que sí, que es un mundo de injusticias, que es un mundo donde hay hambre, que es un mundo donde el acceso a la educación no es universal, ni a la salud. Entonces, yo creo que la peli en ese sentido no solo habla, ¿no? de el acceso a métodos anticonceptivos o la posibilidad de decidir, sino que va aún más profundo, ¿no? Que son todas estas violencias, violencias de género en sus ámbitos privados y también institucionales, estructurales de este mundo, que es, ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Porque también aún ellas, las pibas que decidieron continuar esos embarazos y que sí, decidieron ser madres, aunque yo sé que esto es toda una discusión, ¿no? Si se puede o no decidir, quién dice quién puede decidir y quién no, ¿no? Con qué edad. Y los mandatos nos atraviesan a todas, a todes, eh, también en nuestras clases sociales, ¿no? Obvio. Entonces me parece que hay algo ahí de esas niñas que sí son madres, que es lo más estremecedor. ¿Qué garantías tienen hoy de poder decidir cómo criar? Esa es también otra pregunta de la peli, no solo decidir si quiero o no abortar, continuar con el embarazo, que eso deje de ser un estigma, una culpa y el riesgo de vida a esa persona. Eh, y después poder decir, bueno, no, continúe el embarazo, pero quizás no quiero maternarlo. Hay también uno de esos testimonios que permite preguntarnos eso, ¿no? No quiero o no puedo maternar, ¿cómo hago? ¿No? ¿Cómo, cómo el Estado acompaña todo esto y la sociedad, ¿no? En dejar de culpabilizarnos como malas madres. Eh, o también eso, quiero matar con 13 años, por ahí esto es lo que es difícil, dificilísimo de pensar, pero hoy la ves a Anabela, vino el otro día a una de las funciones de la peli que se hicieron presencial acá en Cava, con su hijo, con su familia, y están ahí, y ella igual ahí hace lo que puede, como puede, con lo que tiene, ¿no? No, no es una madre que pueda elegir qué ropa ponerle a su hijo, qué alimentación darle, qué, ¿no? Cómo criar, porque no hay herramientas materiales para eso. Y esa piba, Ana, yo no sé si va a poder volver a estudiar realmente o dentro de muchos años. Y si no tiene esa posibilidad de seguir estudiando, todo esto es algo re idílico, ¿no? Y que pueda como sostener ese cuidado de ese hijo, ¿qué trabajo va a poder conseguir para mantenerse a ella misma? ¿Y quién está acompañándola y ayudándola? Obvio, su familia, su mamá, todo, ¿no? Pero hay algo de una responsabilidad del Estado para esos niños, niñas, niñas que también están viniendo al mundo en contextos de pobreza estructural. Entonces me parece que ahí la peli sigue vigente y desde el lado de la educación sexual integral también un montón de preguntas. ¿Alcanza con la información? ¿Cómo se extiende también los lugares? Porque muchas de las chicas no están escolarizadas o dejaron por el embarazo o dejaron antes. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es esa circulación de ese derecho también, ¿no? De conocer nuestros derechos? Bueno, es infinito y ni me metí en que, no, ya, bueno, nos van llegando las noticias, ¿no? Que en diferentes lugares de todo el país se sigue obstaculizando este derecho. Entonces, eh, nada, es una base la ley para seguir militando,
y estando cada vez más juntas, juntes, por nada, que la vida de las personas sea una vida digna, ¿no? Sí, y la verdad que es esto aparte, ¿no? Pero es fascinante también. Y es fascinante el enfoque que tiene, porque este lugar de respeto que ustedes deciden asumir a la hora de realizarlo, es un lugar que también se le termina como, no quiero que suene feo, pero imponiendo al espectador, como que vos no te queda otra que sentarte y escuchar, digamos. Y hay mucha gente que realmente no decide no escuchar. Y a su vez te va llevando de una forma en la que no podés dejar de escuchar tampoco, porque todo es, ellas te van sumergiendo en su universo y en sus cuestiones y en sus formas de pensar y en todo. Eh, yo creo que esto es re subjetivo, igual no es una pregunta, pero es súper necesario también tener esas miradas que se corran un poco de la altura de decir, de mostrar, del discurso de yo sé lo que te quiero expresar y poder también dejar que los propios protagonistas y las propias protagonistas de estas situaciones sean las que dejan ver cómo son las cosas. Ujú. Eh, Sí, sí, y hay algo que es súper complejo. A mí me maravilló poder, en un momento, ¿no? En la línea de tiempo de la edición, ver cómo cada una además tiene esa particularidad, esa individualidad, esa bueno, autonomía también, pero como esa diferencia, ¿no? Cada decisión no es blanco-negro, ¿no? Está como atravesada por la subjetividad y la vida y las posibilidades y las necesidades y los miedos y los deseos. O sea, ahí es como que estalla todo y me parece que ahí el arte aporta, ¿no? Bueno, el cine en este caso, aporta en esa complejidad que deja de ser como un discurso o un argumento o no como cerrado en sí mismo, pulido, trabajado, que lo necesitamos en la vida política también, ¿no? O la cifra, la estadística, que también son necesarios desde ese lugar los estudios. Acá es como que detona todo, detona la piba, desde la primera escena. Se quería ligar las trompas, la ligadura tubaria la solicitó en un embarazo anterior y no pudo, o sea, no es que le faltaba información ni deseo de no querer ser más, estaba muy segura que no quería ser más madre, ni tener más hijos, ni nada, a los 20 y estaba ahí puesta y lo pidió, no, el Estado no se lo pudo garantizar, vuelve con otro embarazo. Ahí eso es, ay, le falta educación sexual integral. No, falta otra cosa, ¿no? Entonces creo que cada uno de los relatos se nos mueve la estantería. Y eso me parece que es, a mí me movió toda la estantería, sé que al equipo también, porque nada, es una peli que nos transformó mucho como personas, aún sensibles, aún diciéndonos progres, lo que sea, ¿no? Aún pensando, bueno, también estar filmando y que Ana nos tire esto con 13 años, pasando una enfermedad de transmisión sexual, sin documento de identidad, estoy en contra del aborto y voy a seguir con el embarazo y es un embarazo que yo no quería, ¿no? ¿Cómo cortamos eso? Para mí, esto no me canso de contarlo porque fue una clase de cine y lo digo así, o sea, ella me enseñó a mí cómo eh, hacer una película, porque me desafió eso, me desafió, fue uy, esto. Y no voy a poner una voz en off arriba diciendo, los niños y niñas, qué sé yo, no sé, ¿entendés? Me parece ahí que dejarla fue para mí como, no sé, un acto de amor conjunto, ¿no? Entre las dos, de decir, bueno, vamos juntas. Me parece que ahí fue como zarpado. Y tiene que ver con esto que decís, ¿no? Bueno, justamente, ¿cómo acompañamos empáticamente? No sé ya qué palabra usar, más allá de no pensarnos en superioridad. sí, es fundamental ese sacudón, pero además porque creo que puede lograr algo que quizás en la militancia se nos escapa un poco de las manos, que es
el interpelar a la persona que no está convencida, perdón, que realmente, quizás, no digo que está en la vereda de enfrente, porque también hay cosas que son como más, eh, que están más arraigadas y son más complejas, pero hay gente a la que realmente, no sé si tiene el ejercicio de cuestionar por qué se reclama lo que se reclama o cuál es la situación de las personas que necesitan ese tipo de derechos, que digo, como que también es muy difícil salir del lugar de privilegio y preguntarse qué es lo que está pasando con las pibas, con los pibes, digo, es lo más difícil, incluso aunque estés convencida. eh, y yo creo que necesitamos más de eso, más de algo que nos acude desde lo humano y no tanto desde lo teórico. Sí, hay un montón de gente que sabe un montón de cosas sobre por qué es necesario, pero ¿vos escuchaste lo que esta piba piensa y siente? Eh, Ujú. yo creo que ese es el valor y el potencial que tiene también, de salir a interpelar desde otro lugar a personas que quizás no están empapadas de la discusión y toman un posicionamiento desde un lugar que desconoce la realidad de la mayoría de las personas. Sí, y además esto de, bueno, no es una ley que obliga a nadie, ¿no? A abortar, ¿no? Que eso también te corren, ¿viste? Como muy, muy difícil cuando efectivamente se pone todo así blanco-negro, ¿no? Yo sostengo que sí, que los espacios de militancia y la lucha, y me parece eh, que es lo que nos da vida, no voy a usar esa palabra, ¿no? Es lo que justamente nos une con las personas, que sí, en el forjar esos pensamientos es re importante que eso esté complejizado, que sea desde la emocionalidad, desde la sensibilidad, ¿no? De la construcción política desde abajo, ¿no? Entre todos, todas, todos. Me parece primordial eso. Eh, y yo creo que sí, que un arte político, un cine político, justamente es eso, en lo que yo pienso, lo que piensan mis compañeros, ¿no? Eh, que el cine, no es que uno sea mejor, peor, ¿no? No, no es lo que elegimos hacer, pero, o por lo menos en este contexto, ¿no? Algo más panfletario, más... eh, me parece que también es cine político, pero bueno, tiene otra funcionalidad, ¿no? Por ahí una denuncia más directa de otras cosas. Eh, pero bueno, sí sentía esa necesidad de escuchar a las pibas, ¿no? Con lo que les pasa, y ahí aparece eso, como el mundo, la complejidad y nada, y la necesidad también. Ana una vez también dijo como, bueno, gracias por escuchar lo que nos pasa a las chicas, ¿no? Como que también eso es súper doloroso, que sientan que ni siquiera están sus voces representadas, ¿no? En las discusiones más arriba, ¿no? Entonces ahí me parece que hay mucho por hacer, por acompañar, y que se hace, digamos, se hacen un montón de instancias de militancias, desde las profesiones, desde la docencia, desde la salud, qué sé yo, desde muchas personas que creo quieren cambiar este mundo. Em, no sé si completé o no lo que estabas diciendo, pero sí me parece que sí, es la función del arte para mí. Eso, como sí, en este caso escucharlas a ellas. Está reflejado. Ah, me voy por las ramas y después digo, No, igual ¿cómo hermoso. vuelvo? Después te voy a hacer una pregunta que por ahí ya corta un poco con por ahí lo más rosquero. Pero, ¿por qué la decisión estética del blanco y negro? Más una curiosidad. Sí, bueno, también preguntan mucho eso, porque sí, no sé, me parece que es muy lindo el blanco y negro, primero, que tiene una belleza, que tiene una tradición dentro del cine, la fotografía. eh, Fue una decisión, como te contaba al
la primera pregunta en esto de que hay muchas cosas que se aparecen y van como armando la idea. Siempre me lo imaginé así la peli. Me imaginé que tenía como esa calidez, esa sensación eh, como más artesanal. También quería al principio hacer la peli en fílmico. Me sacaron cagando porque era medio difícil. Y bueno, la próxima por ahí, no sé. Ojalá algún momento pueda volver a filmar en fílmico. Pero sí, como que tenía una necesidad sí, de que sea una imagen como en otro tiempo, en otro espacio, detenida, ¿no? Como algo de una fijeza de esa la fotografía, ¿no? Y en ese camino, dos cosas voy a contar. Una que es que cuando empezamos a buscar imágenes de referencia para armar la carpeta, para buscar la financiación, para poder hacer posible la peli, eh, bueno, me reencuentro con el trabajo de Adriana Lestido, que la nombro siempre porque amo esa fotógrafa argentina y que tiene sus ensayos sobre maternidad, madres e hijas, madres adolescentes, y bueno, y mujeres presas, que también están, hay fotografías de mujeres presas con sus hijas. Entonces me parece que ahí había como un universo que lo tenía en mi subconsciente, inconsciente, no sé, como en mi memoria creativa, que dije, ay, ahí entendí porque se me había aparecido en blanco y negro, ¿no? Como, bueno, es la continuidad de estas mujeres que tienen esto también, es como, por un lado, esa, algo como muy robusto, ¿no? Como muy fuerte, de fortaleza, ¿no? De una cosa ahí como muy aguerrida, y por el otro esa como imagen como más, me sale nostálgica, pero no sé si es la palabra, como más sensible, bueno, que apela a una emotividad, ¿no? Triste, no sé, como algo más. Entonces siento que ahí hay como dos tensiones que están también en Niña Mamá, ¿no? Está esto de que te parte al medio cada cosa y a la vez están ahí, pueden sonreír y decir, sí, superarme siempre, ¿no? O sea, hay algo ahí como que me parece que es esa fuerza, esa vitalidad, que es lo que nos hace también seguir, resistir, ¿no? Y estar juntas y ir para adelante, ¿no? Como que hay algo ahí muy aguerrido de también nuestro rol social, que nada, que me parece fascinante esa fuerza. Entonces creo que, bueno, tiene que ver con eso. Y después, o sea que ahí fue como decir, bueno, sí, vamos para adelante con el blanco y negro, ¿no? Tiene que ver con esto. Y después en un intercambio con una mujer, colega, compañera que también vio la peli y abrazó la peli, me hablaba como, porque yo decía, bueno, esto también lo quería como un acercamiento desde el amor, ¿no? Desde la caricia. O sea, yo sentía que con la cámara teníamos que poder abrazarlas a ellas, ¿no? Y ella me dijo esto, bueno, sí, es como una caricia, ahora no me acuerdo bien la reflexión, pobre Vicky. Entonces, como que hay algo también ahí de lo artesanal sin querer queriendo, ¿no? De eso del poder con las manos también, ¿no? Construir imágenes y poder dar para mí algo de otra mirada estética también, ¿no? Desde la construcción de una belleza posible en tanto dolor, ¿no? Creo que ahí es ese fueguito de resistencia. Y después algo más técnico que sucedía. O sea, filmamos la cámara digital, pero por el visor veíamos blanco y negro. O sea, si me tengo que poner a recordar cómo era el color de esos lugares y de la vestimenta y de las chicas, no lo recuerdo porque dijimos, bueno, vamos con esto a fondo, digamos. No es que después lo pasamos a blanco y negro, sino que, bueno, fue una decisión. Y nos pasó en el proceso del rodaje también ver cómo se unificaban los espacios, ¿no? Como había algo de que no estábamos hablando de un hospital particular, sino, o dos, filmamos en dos hospitales,
sino que bueno, era un intento de poder hablar de algo estructural, de un estado de la cuestión, y que también creo que arma esto de la voz colectiva entre ellas, ¿no? Como una voz colectiva con la individualidad que, ¿no? Esto de lo personal es político, me parece que hay una forma ahí, es fascinante también descubrir eso, porque bueno, a la vez cada una de ellas en ese encuadre y en la posibilidad de ver su gestualidad, ¿no? Como realmente focalizadas en ellas. Entonces hay algo que el blanco y negro ayudaba también a eso. Bueno, apareció así, ¿no? Que es una impronta muy fuerte de estas caras, que no son solo las caras, ¿no? Es todo lo que tiene con ella en ese plano, digamos, esos planos. Y termina focalizando la atención en los cuerpos y no te desvías por otro lugar. Ujú. Bueno, ¿algo que quieras agregar en particular? No, bueno, agradecer a Tandil Cine que nos abra esta posibilidad nueva de llegar a nuevas personas. eh, y obviamente quienes hayan visto, esto viene después de la peli, antes, vamos a ver, quienes Idealmente hayan después. visto, quienes hayan visto la peli, agradecerles también y pueden escribirnos en nuestras redes sociales, y quienes no vieron la peli, que la vean. Me encantaría que la vean. Les invito a verla. Gracias, Eli, por Hermoso, la muchas charla. gracias a vos.